Especiales Forum, el balance de apertura bajo NIF. Seguimos haciendo un recorrido por todas las cuentas del balance activo y pasivo para verificar las actividades necesarias y lograr los saldos de apertura bajo NIF. En esta oportunidad, arrendamientos. Forum, el valor del conocimiento. Bajo la norma contable internacional, los arrendamientos deben ser clasificados entre arrendamientos operativos y arrendamientos financieros. Y la clasificación como cada uno de estos es completamente distante de la clasificación que tenemos hoy, que está basada en el artículo 127-1 del Estatuto Tributario. Para NIF, un arrendamiento financiero se constituye como tal cuando se transfieren sustancialmente los riesgos y beneficios asociados al activo. No tiene nada que ver con un problema fiscal o con un problema de tiempo y clase de activo. Por el contrario, los arrendamientos operativos son aquellos que no transfieren riesgos y beneficios o simplemente, como diría la norma, son aquellos que no son financieros. Al realizar el balance de apertura bajo NIF, vamos a tener casos en los cuales un arrendamiento que era financiero en la norma colombiana se convierte en un arrendamiento operativo en la norma NIF, que sería raro. También puede ser que tengamos unos arrendamientos operativos en la norma colombiana que se convierten en arrendamientos financieros bajo NIF o arrendamientos que conservan la misma clasificación en cada una de las normas. Para evaluar esta situación, hemos diseñado para ustedes un paso a paso que corresponde a la clasificación y valoración de los activos y que nos va a permitir identificar las necesidades de información y las actividades que serán obligatorias para la clasificación de los arrendamientos y su posterior registro en el libro contable o en el balance de apertura bajo NIF. Veamos las actividades entonces de clasificación de estos arrendamientos financieros, y estas actividades comienzan con la evaluación de los contratos de arrendamiento vigentes a la fecha de transición. Se deben evaluar todos y cada uno de los contratos de arrendamiento existentes, no importa en qué fecha hayan iniciado estos arrendamientos. Si estos se encuentran vigentes, deben ser incluidos dentro del alcance de esta actividad para identificar en los contratos vigentes cuáles arrendamientos son financieros y cuáles operativos, que corresponde con el numeral 2 de nuestro paso a paso. Veamos. El numeral 2 nos dice clasificar los contratos en arrendamiento financiero o arrendamiento operativo de acuerdo a la transferencia de riesgos y beneficios asociados con el activo objeto del contrato. Entonces, esta clasificación está fundamentada en las reglas, o más bien en las consideraciones que hace NIC 17, que es la norma de arrendamientos, o en la sección correspondiente de NIF para pymes, y depende de la transferencia de riesgos y beneficios más allá del marco legal que se haya impuesto en nuestro país acerca de estos arrendamientos. En el punto 3 necesitamos entonces, para los contratos que eran clasificados como operativos en la norma local, pero que cumplen con la clasificación de financiero bajo NIF, necesitamos determinar el valor razonable del activo en la fecha del balance de apertura y construir una tabla de amortización para el pasivo. Recordemos que la norma internacional nos dice que un activo se debe reconocer siempre y cuando sea un arrendamiento financiero, y a su vez debe ser reconocido un pasivo por ese mismo valor. Es decir, el arrendamiento financiero se reconoce como activo contra un pasivo por el mismo valor. Y en NIC 17 se menciona que el valor será el menor entre el valor razonable del bien y el valor presente de los flujos de caja necesarios para ejecutar el arrendamiento. Por eso es muy importante que en el balance de apertura identifiquemos el valor razonable del activo en el momento del balance de apertura y que se construya una tabla de amortización para el pasivo y así poder cargar los valores correspondientes a cada uno de los rubros. Para la valoración será necesario entonces realizar las siguientes actividades. Primero, calcular el valor presente de los flujos pendientes a la fecha de transición, teniendo en cuenta la tasa implícita de arrendamiento o la tasa de interés incremental en caso de ser necesario. ¿Qué quiere decir esto? Necesitamos armar la tabla de amortización, verificar las cuotas que están pendientes de pago desde el momento del balance de apertura hacia adelante y traer a valor presente esos pagos, utilizando la TIR del negocio o utilizando una tasa incremental si es que no se tiene una TIR disponible.
Punto siguiente, debemos realizar el ajuste contable para reconocer los arrendamientos financieros, activo y obligación financiera, de acuerdo a los datos obtenidos. La contrapartida para reconocer el activo y el pasivo serán las utilidades retenidas. Quiere decir esto entonces que al momento de la transición necesitamos hacer una verificación de la valoración bajo NIF que se realizará por flujos de caja descontados, y esos flujos de caja no son otra cosa que los cánones de arrendamiento pendientes traídos a valor presente con la TIR del negocio y el valor que tenemos registrado en contabilidad. Si el arrendamiento en contabilidad colombiana era operativo, pues no teníamos ningún activo ni ningún pasivo registrado. Si por el contrario el arrendamiento en la contabilidad colombiana era financiero, tenemos que evaluar si esos valores corresponden o no. Continuando con las actividades a realizar para la evaluación de estos instrumentos financieros, tenemos el punto 4 que nos indica para los contratos que anteriormente se clasificaban como arrendamiento financiero y bajo NIF continúan con esta clasificación, realice las siguientes actividades. Primero, evalúe la vida útil con la que se está depreciando el activo. En caso de que pueda cambiar por las consideraciones bajo NIF, reexprese la depreciación acumulada y determine el saldo en la fecha de transición del activo. Y 2, calcule el valor presente de los flujos de caja pendientes y ajuste el valor de la obligación de ser necesario. Es decir, en este caso tenemos un activo reconocido y un pasivo reconocido, porque en la legislación colombiana era un arrendamiento financiero y en NIF va a continuar siendo un arrendamiento financiero. Sin embargo, puede suceder que la vida útil del activo sea diferente, por lo tanto se necesita hacer un reajuste de la depreciación acumulada y a su vez un ajuste del valor del activo, y es posible que la tasa utilizada para descontar los cánones de arrendamiento en Colombia sea diferente a la tasa que pide NIF, que es la TIR del negocio, y por tanto necesitemos un ajuste en el valor del pasivo. Así que necesitamos revisar estas variables para obtener una certeza absoluta sobre los números que vamos a incluir en el balance de apertura. Veamos rápidamente un ejemplo para verificar esta situación. El siguiente es el detalle de información de un contrato de arrendamiento financiero no reconocido bajo la norma local, es decir, en Colgap era operativo y en NIF va a pasar a ser un arrendamiento financiero. Tenemos un valor razonable al inicio del contrato, un plazo de arrendamiento de 5 años, un tiempo transcurrido de 1 año, un valor razonable del activo a la fecha de transición de 750.000 pesos, una cuota anual o unos costos anuales de arrendamiento de 200.000 pesos, una TIR calculada del 7.93% anual, efectivo anual, y un valor presente de las cuotas pendientes, es decir, de 4 años de 200.000 pesos, traídos a valor presente con la tasa de 7.93%, ese valor presente corresponde a 614.696. Siendo esta la situación, necesitamos entonces ajustar el valor de propiedad, planta y equipo a su valor razonable como una de las opciones de costo atribuido que tenemos disponibles. Luego ajustar la obligación financiera al valor de 614.696, que corresponde al valor presente de 4 cuotas de 200.000 traídas con la tasa del negocio, con la TIR, ¿sí?, que teníamos identificado en el slide anterior, y la diferencia entre estos dos ajustados a los resultados de adopción por primera vez, que es una cuenta que tenemos dentro de las ganancias retenidas, dentro de los resultados acumulados y donde se llevan todos los ajustes de balance de apertura, como hemos conversado recientemente. Adicionalmente, entonces, tenemos el ajuste de la propiedad, planta y equipo a 614.696 y la obligación financiera reconocida por 614.696, lo que nos deja en posiciones iguales para arrancar de ahí en adelante el balance de apertura. Y esa disminución de 750 a 614.696 corresponde a la reexpresión de la depreciación de acuerdo al cambio de la vida útil o a la consideración de cambio en la vida útil que se puede hacer bajo NIF. En arrendamientos es importante entonces que consideremos si cambia el tipo de arrendamiento entre la norma contable colombiana y NIF. Es decir, si un arrendamiento operativo bajo Colgap se convierte en financiero bajo NIF, ahí vamos a tener un ajuste y una revisión que hacer.
Igual, si el arrendamiento es financiero y financiero, debemos verificar los valores en los que están registrados los activos y pasivos correspondientes. Recordemos que el principal ejercicio entonces es traer a valor presente los flujos de caja pendientes del contrato de arrendamiento utilizando la TIR identificada del negocio o una tasa incremental que esté disponible para esta transacción. Seguimos repasando ítem por ítem el balance y construyendo los saldos o las actividades que son necesarias para llegar a los saldos del balance de apertura bajo NIF. Si usted quiere mantenerse actualizado en temas contables, en temas tributarios, de derecho público y de derecho comercial, no olvide visitar nuestra biblioteca en www.forum.com.co. Forum, el valor del conocimiento.